Muy buenas noches, queridos hermanos, Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos a este canal Adventista Historicista. Hoy vamos a compartir un nuevo tema referente y puntualmente al Señor Jesús y su obra en el lugar santo. Esta obra la realizó previo a 1844 conforme a la profecía de Daniel 8:14. Así que vamos a revisar el contexto del santuario, pero en el marco del Apocalipsis. Vamos a descubrir a Jesús en el Apocalipsis, pero en el contexto del santuario. Y vamos a entender que el Apocalipsis está ordenado conforme a los departamentos del santuario que lo conforman el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a comenzar elevando una oración a nuestro Señor para que nos autorice a hacer esta labor. Padre bendito, Señor de la gloria, te damos gracias en esta noche y te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos limpies y nos redimas de todo pecado y de toda maldad. Te pedimos la autorización para abrir las Sagradas Escrituras y tu Santo Espíritu para que nos dé la sabiduría y tu carácter para hablar tus palabras. Danos tu Espíritu, ennoblece nuestros corazones, permítenos entender la verdad y autorízanos para hacer este estudio y abrir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bienvenido, hermano, entonces. Si le gusta este estudio, por favor, compártalo, apóyeme con un like y suscríbase a mi canal. Maranata, Cristo viene. Comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y eso nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, el ser cristianos. Ahí se está mencionando que nuestra profesión es ser cristianos, pero se nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia y hallar gracia en nuestro Señor. Voy a volver a leérselo porque se los leí mal, disculpen. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que Jesucristo está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo desde 1844, pero vamos a ver con la Biblia que también estuvo en el lugar santo. Y todo eso está enmarcado y está simbolizado y demostrado en el libro de Apocalipsis. El problema es que las personas, cuando no estudian el santuario, están en peligro de tergiversar el Evangelio y sacarlo de su contexto y del verdadero símbolo y de los verdaderos conceptos bíblicos, y más aún tergiversan el plan de redención. Es por eso que muchos se han levantado para torcer las escrituras y para enviar, como un ejemplo, las trompetas de Apocalipsis al futuro, desvirtuándolas de su marco histórico y de su contexto del santuario. No se pueden enviar las trompetas hacia el futuro, porque la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844, previo al comienzo del juicio investigador. Por lo tanto, vamos a revisar el santuario y vamos a revisar el Antiguo Testamento y lo vamos a conectar con Apocalipsis. También vamos a revisar el libro de Daniel, vamos a revisar en otras partes el libro de Apocalipsis, Éxodo, Deuteronomio y Levítico, para poder comprender el marco del santuario, pero también para comprender las vestimentas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, y también del oficio que hacía el sumo sacerdote dentro del lugar santo como ayudante o como dirigente de los sacerdotes comunes. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una sola vez al año, lo que se llama el Yom Kippur, o el día de la expiación, pero el resto del año el sumo sacerdote se vestía de ropas de sacerdote común, de lino, con un cinto en el pecho, y apoyaba el ministerio de los sacerdotes comunes, que eran sus ayudantes. Vuelvo a repetir, solamente una vez al año ingresaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y esa obra de ingresar al santísimo
se inicia con la apertura del lugar santísimo en 1844, como lo vamos a ver también con la Biblia. Así que acompáñenme al libro puntualmente de Apocalipsis, al versículo, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice allí la palabra. Vamos a ver primero el versículo 12 para entender el versículo 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte, en donde estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario o lugar santo. Verso 3. Y tras el segundo velo, existe el primer velo que separa el atrio del lugar santo y el segundo velo que separa el lugar santo del santísimo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Los 10 mandamientos, las tablas del pacto escritas por el dedo de Dios en piedra, el maná y la vara de Aarón. Todas ellas estaban dentro de la urna de lo que se conoce el arca de la alianza, que estaba dentro del lugar santísimo. La Biblia y el mismo libro de los Hebreos nos dice que todo esto era sombra y símbolo de lo que existe en el cielo realmente. Y se le ordena a Moisés en el Éxodo hacer un santuario conforme al modelo que se le mostró del cielo. Y todas estas cosas nos dice que son, ¿verdad?, sombra y copia de lo que está realmente en el cielo. Si hay un sacerdote en la tierra, hay sacerdotes en el cielo, como lo vamos a ver, que son los ángeles. Y si hay un sumo sacerdote en la tierra, ahora hay un sumo sacerdote en el cielo. Y el templo que había en la tierra, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, era una copia del santuario, del templo que está en el cielo, hecho por Dios y no por el hombre, como lo vamos a ver a continuación, puntualmente, en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo estaba en medio del candelero, o de los 7 candeleros, y estos candeleros, como hemos visto en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 2, estaban en el lugar santo. Pero hay otra pista que nos va a demostrar que Jesucristo, al comenzar el Apocalipsis, está en el lugar santo. Y esa pista es su vestimenta. Dice el versículo 13 que estaba vestido de lino y que en su pecho estaba ceñido por un cinto de oro. Ese oro es oro de Ufaz. Así que vamos a ver de qué se trata esta vestimenta y quiénes se vestían así. Vamos al libro de Éxodo y vamos a comprender cómo se vestía el sumo sacerdote en Éxodo capítulo 39, versículo 1. Éxodo capítulo 39, versículo 1. Dice así: y del azul y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras santas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 2. Hizo también el efod de oro, de azul y púrpura y carmesí, y lino torcido. Por lo tanto, el sumo sacerdote estaba vestido de un color parecido al azul carmesí, o como se llama, un color parecido a una piedra que se llama lápiz lazuli. Es un color muy similar al lápiz lazuli, que es una piedra que está en Chile y en un país de Arabia. No recuerdo qué país de Arabia o qué país árabe, pero en Chile y en ese país existen solamente la piedra de lápiz lazuli, que es un color muy similar a este azul carmesí a este azul que se está detallando acá, a este azul y púrpura, que es la vestimenta del sumo sacerdote, que además llevaba el efod y el pectoral, y se les colocaba el tumim y urim,
Perfecto, esa es la ropa del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, debajo de la ropa del sumo sacerdote, llevaba las vestimentas del sacerdote común, el lino blanco, ceñido con un pecho de oro, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a Daniel capítulo 10, versículos 5, 6 y 16, donde vamos a ver al Hijo del Hombre vestido de lino fino y también con un pecho de oro, con un cinto ceñido en el pecho de oro. Vamos entonces al libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos 5, 6 y 16. Daniel capítulo 10, verso 5. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de un oro de Ufaz, y ese es el material que comprendía el cinto de oro de Ufaz ceñido en el pecho. Por lo tanto, aquí vemos una misma entidad, una entidad muy parecida a la que vemos en Apocalipsis que vio Juan, pero aquí la ve Daniel, y está en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 5. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Verso 6. Y su cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de multitud. En el versículo 16 se identifica esta entidad como el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, que estaba vestido de lino y ceñido el pecho con un cinto de oro de Ufaz, como lo estaba en Apocalipsis según el testimonio que nos dio Juan el discípulo amado. Leamos el versículo 16. Mas he aquí como una semejanza de Hijo del Hombre. Vuelvo a reiterar el versículo 16 del capítulo 10 de Daniel. Mas he aquí como una semejanza de Hijo de Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. Por lo tanto, en el versículo 16 se nos está identificando la entidad que estaba presente junto a Daniel, que estaba vestido de lino blanco, fino, y ceñido en el pecho con un cinto de oro de Ufaz. Vamos ahora al mismo libro de Daniel, al capítulo 12, y vamos a estudiar el versículo 6 y versículo 7. Dice allí: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas, o estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquel que le pregunta al varón vestido de lino es Gabriel, y el varón que está vestido de lino es Jesús. Jesús vestido de sacerdote común, y de esa forma también se visten los ángeles, como vamos a ver de ahora en adelante. El primer caso vamos a verlo del ángel sellador, que aparece en Ezequiel capítulo 9, versículo 2, donde se nos dice que el ángel que llevaba el tintero de escribano, o el ángel sellador, estaba vestido de lino. Vamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 2. Ezequiel 9, verso 2. Dice allí, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Eso quiere decir que los ángeles también están vestidos de lino,
que comprende la vestimenta del sacerdote común, que es la vestimenta que trae Jesucristo cuando ministra en el lugar santo, que no es la vestimenta total del sacerdote o sumo sacerdote, Para que estuviese Cristo vestido como sumo sacerdote, además de la ropa de lino blanco con el cinto de oro ceñido en su pecho, se debe colocar, como lo vimos en el libro de Éxodo capítulo 39, versículo 1, el pectoral, el efod, el tumim, urim y también la mitra. Por lo tanto, no aparece así Jesús detallado tanto en Daniel como en Apocalipsis. Y eso nos quiere demostrar que Jesucristo estaba en esos momentos oficiando como sacerdote común en el lugar santo. Vamos entonces ahora al libro de Apocalipsis capítulo 15, verso 6, donde vamos a visualizar a través de la lectura los ángeles que salen del templo del cielo. Y eso nos va a corroborar y confirmar que existe un templo en el cielo según el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Apocalipsis 15, 6 dice: y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Volvemos a ver los 7 ángeles que aparecen en Ezequiel 9 y también los vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8. Por lo tanto, esos 7 ángeles son uno, el ángel sellador, y los otros ángeles que llevan las plagas y la destrucción, la muerte. Por lo tanto, estos ángeles no trabajan solamente al fin del tiempo, en la destrucción final, sino que también han trabajado, como lo vimos en Ezequiel capítulo 9, en el contexto histórico de la destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor, de Daniel, de Ezequiel. Vamos entonces a leer el versículo 6 del capítulo 15 de Apocalipsis. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Apocalipsis capítulo 15, verso 6. Se lo vuelvo a reiterar. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. También lo podemos encontrar en Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9, donde se nos va a detallar la vestimenta de los sacerdotes comunes, precisamente allí en el Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9. Vamos a Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice allí, se nos va a detallar la vestimenta que se les hizo a los hijos de Aarón y a Aarón mismo. Vamos al capítulo 8, versículos 6 al 9. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él, versículo 7, dice allí de Levítico capítulo 8, versículo 7, y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica. Ahí está la túnica blanca. Ahora dice, y lo ciñó con el cinto de oro, que es el mismo cinto y en la misma túnica blanca que vimos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, a los 7 ángeles vestidos, y también vimos en Daniel y en Apocalipsis al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús vestido de la misma vestimenta, de lino blanco, ceñido el pecho con un cinto de oro de Ufaz. Es lo mismo que estamos leyendo acá referente a la vestimenta de Aarón y de los hijos de Aarón, que fueron confeccionadas por ordenanza de Dios por intermedio de Moisés. Vuelvo a reiterar el versículo 6, 7, 8 y 9 de Levítico capítulo 8. Entonces Moisés hizo llegar a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Verso 7. Y puso sobre él la túnica, y lo ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Y luego puso sobre él el pectoral, y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Y después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente puso la lámina de oro, la corona santa, como Jehová había mandado a Moisés. Por lo tanto, aquí vemos cómo se vistió a Aarón como sumo sacerdote. Pero previo a colocarse las vestimentas de sumo sacerdote, se les puso a él y a sus hijos, que aún no eran sumo sacerdote, pues estaba vivo aún Aarón, el
vestido de lino puro, ceñido con un cinto de oro de Ufaz. Lo vuelvo a reiterar en el versículo 7. Y puso sobre él túnica, que es la túnica blanca de lino, y lo ciñó con el cinto de oro sobre su pecho. Así estaban vestidos los ángeles y así está vestido Jesús en Apocalipsis, como lo volvemos a reiterar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice allí la palabra del Señor. Y en medio de los 7 candeleros que están en el lugar santo, son muebles del lugar santo, como lo corroboramos en Hebreos capítulo 9, versículo 2. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es la misma ropa de lino fino que llegaba hasta los pies y estaba ceñido con el cinto de oro de Ufaz, como lo vimos en Daniel, al mismo Hijo del Hombre, en Daniel capítulo 10 y en el capítulo 12, y como vimos a los ángeles vestidos de la misma forma en Ezequiel capítulo 9, Apocalipsis capítulo 15, y como vimos a los sacerdotes hijos de Aarón, y también al mismo Aarón, vestidos de igual manera en Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9, que acabamos de revisar. Ahora nos vamos a ir para finalizar al capítulo 8 de Apocalipsis, donde se ha producido una gran batahola o una gran confusión entre muchos adventistas y muchos cristianos que no estudian lamentablemente el santuario y tampoco estudian el libro de Daniel ni la Biblia completa y abren Apocalipsis a la loca y sin un previo estudio del santuario y sacan sus conclusiones tomadas desde su propia filosofía, desde su propia interpretación privada. Pero estamos estudiando el contexto bíblico del santuario, inmerso en el Apocalipsis, que nos demuestra que no se puede separar el Evangelio y que no se puede separar las profecías de Daniel ni del Apocalipsis de su marco histórico y de su marco del santuario. Si ustedes leen el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 14 en adelante, se detalla que salen una y otra vez ángeles del santuario o del templo que está en el cielo. Por lo tanto, les vuelvo a reiterar, el Apocalipsis y el libro de Daniel están inmersos en el santuario así como toda la Biblia, pues el santuario, el templo y sus formas y todo su ornamento y todos los ritos que ahí se realizaban eran figura del Evangelio y del plan de redención que Cristo iba a realizar a través de su propio ministerio en la tierra como Cordero y en el cielo como un sacerdote común y finalmente desde 1844 como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Vamos a leer entonces los versículos 2 y 3 y también el 4 de Apocalipsis capítulo 8. Dice lo siguiente: y vi los 7 ángeles, vuelven a aparecer los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas, y estas trompetas prefiguran juicios, son juicios que se anuncian a través de estas trompetas. Ahora, estas trompetas, según el libro de Levítico, anunciaban el juicio investigador o el día de la expiación, el Yom Kippur. Levítico capítulo 23, versículo 23 en adelante dice allí, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Comenzaban las 7 trompetas, la fiesta de las 7 trompetas. Esto ocurría el primer día del séptimo mes. Perfecto, en el primer día del séptimo mes comenzaba la fiesta de las trompetas, pero posteriormente en el versículo 26 y 27 se nos detalla lo siguiente: el comienzo del día de la expiación en el mismo mes séptimo, pero en el 10º día, o sea, 10 días después de comenzadas las 7 trompetas o la fiesta de las trompetas, y 3 días después finalizada o haber comenzado a sonar la 7ª trompeta, porque la 7ª trompeta tiene que haber sonado en el séptimo día del séptimo día del séptimo mes, mientras que el día de la expiación comenzó en el 10º día del séptimo mes.
3 días después de comenzado a sonar la séptima trompeta y 10 días después de que comenzó a sonar la primera trompeta, en el primer día del séptimo mes. Levítico capítulo 23, versículo 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 27, también el 10º día de este mes, séptimo, será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces vemos que las trompetas son previos al día de la expiación. Por lo tanto, si el juicio investigador comenzó a la finalización de los 1300 tardes y mañanas que Daniel profetizó en el libro homónimo, capítulo 8, verso 14, cuyo conteo de esos 2300 años comenzó con el edicto de edificar Jerusalén en tiempos de Nehemías y Esdras, a través del rey de Medo-Persia, Artajerjes Longimanus, ocurrido en el año 547 a.C., y si a eso le sumamos 2300 años, nos va a arrojar 1843. Pero como no existió el año cero, se le debe sumar un año, y eso nos va a dar 1844, que es donde finaliza las profecías de 2300 tardes y mañanas profetizadas por Daniel en el capítulo 8, verso 14, comenzando así la purificación del santuario, que es nada más y nada menos que el comienzo del día de la expiación o Yom Kippur, que se realiza ahora en el cielo y no en la tierra. Porque tenemos al sumo sacerdote ahora en el cielo y no en la tierra. Y tenemos el templo de donde salen los ángeles de Apocalipsis 15 en el cielo, no en la tierra. Así que vemos que en el año 1844 comenzó el juicio investigador, y si las 7 trompetas anunciaban el juicio en Levítico 23, versículos 23 en adelante hasta el versículo 27, como lo acabamos de ver, entonces es de entender que las 7 trompetas que se anuncian aquí con los 7 ángeles en Apocalipsis 18 son previos a el inicio del juicio investigador en 1844 en el lugar santísimo. Entonces vuelvo a reiterar Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Verso 3. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Interesante, porque aquí vemos a un ángel que vino y se puso en pie delante del altar. ¿Qué altar? El altar del incienso, para quemar incienso que simbolizan las oraciones de los santos. Por lo tanto, estamos viendo aquí que este ángel está realizando una obra de intercesión. Esa obra de intercesión que escucha nuestras oraciones la hace solamente Jesús. Y eso lo leímos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, donde se nos insta a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro a través de las oraciones, y Cristo las presenta delante del Padre y Él las purifica a través del perfume aromático del incienso. Y así Él perfecciona nuestras oraciones imperfectas que suben como olor grato al Padre, a través de ese incienso que el Señor le agrega a nuestras oraciones imperfectas. Es muy interesante y muy precioso el ministerio que Cristo está realizando desde que subió al cielo, cuando resucitó y cuando ingresó en 1844 al lugar santísimo. Es maravilloso el Evangelio. Así que vemos a este ángel, como dice el versículo 3. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. En Apocalipsis capítulo 10 nos mencionan a este mismo ángel en una escena que continúa la escena que nosotros vimos en Daniel capítulo 12, donde el varón vestido de lino levantaba sus manos al cielo y juraba que las profecías que habían sido anunciadas por el profeta Daniel referentes a la cuarta bestia, Roma imperial, y a la Roma papal, al papado, iban a tener su cumplimiento hasta tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años,
1798, que fue el periodo que gobernó el papado, desde el año 538 a 1798, cuando se le dio la herida mortal por medio del general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte. Así que vemos entonces en el capítulo 10 a este mismo ángel que trae consigo características físicas que son solamente características de Jehová. Bueno, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 7, se nos muestra entonces una escena similar a la que pudimos leer en Daniel capítulo 12, desde los versículos 4 al versículo 8. Entonces, vamos a revisar aquí. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vamos a revisar con la concordancia que este ser, esta entidad que aquí aparece como un ángel, es nada más y nada menos que Jesús, el cual no es un ángel propiamente tal, sino que Jesús es Dios, no se malentienda. Pero aquí está cumpliendo una funcionalidad de ángel, está cumpliendo la funcionalidad de mensajero, está trayendo el mensaje que recibió del Padre, como lo dice Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde nos muestra que Cristo recibe del Padre el libro sellado con 7 sellos, que es el libro de Daniel. Y Cristo desata los sellos de ese libro, transformándose así en el libro de Apocalipsis. Y es Cristo quien le entrega el mensaje del Padre a Juan. Por lo tanto, Juan viene a ser un mensajero, un ángelos, un ángel de Cristo. Y nosotros somos mensajeros de Cristo, ángeles, que salimos a pregonar este mensaje. Cristo dijo él mismo en Juan 8, que todo lo que él hablaba lo había oído del Padre, y todo lo que él nos enseñó lo aprendió del Padre. El Padre se lo entregó. Así que él es el mensajero, él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel del Padre. No es un ángel común, él es el arcángel Miguel, él es el gran ángel, es el primer ángel. Él es el superior a todos los ángeles, el general de las huestes celestiales, como se presentó delante de Josué en el Antiguo Testamento y como se presentó también a Moisés en el Sinaí. El ángel del pacto, aquel que está por los hijos de tu pueblo. Miguel, el arcángel, el principal, el general de los ángeles, el que da las órdenes a los ángeles, como lo hemos visto en otros estudios. Así que Jesús es el mensajero, es el ángelos, es el mensajero del Padre y nos invita a nosotros a ser mensajeros, ángelos de Él, así como lo fue Juan. Vemos entonces las características que pertenecen físicas a Dios. Vamos aquí en este ángel, vuelvo a reiterar Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Vamos entonces primeramente a Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, y vamos a ver allí la visión que tuvo el profeta del cielo y del trono de Jehová. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Dice allí la palabra del Señor. Dice, versículo 27 y 28, vamos a revisar esos dos versículos para comprender toda la plenitud del texto. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego, dentro de ella, en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba. Voy a leer el versículo 26 porque está detallando a Jehová, que es Cristo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, hablando de los 4 seres vivientes que aparecen en el versículo 24 y 25, en el 26 nos dice que sobre las cabezas de estos 4 seres vivientes, de estos 4 querubines, dice aquí, vio lo siguiente, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía del hombre. O sea, Jesús es Jehová. Cuando decimos que es el ángel, no estamos diciendo que Jesús es un ángel meramente ordinario, sino que es el arcángel, es el príncipe de los ángeles, es el jefe de los ángeles. Cristo es Jehová, es Dios, es el creador de los cielos y la tierra. Pero cuando Él viene a informarnos
de la voluntad del Padre a través de la palabra, él está cumpliendo una funcionalidad de mensajero del Padre, el ángel de Jehová, como lo detalla el Antiguo Testamento. Sigamos entonces. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Vemos que sus pies son de fuego. Y también vemos que para arriba su aspecto era como de algunas piedras preciosas como el ámbar. ¿Perfecto? Claro, ahí dice que de los lomos para arriba su aspecto era como de ámbar. Precioso, preciosa piedra, hermosa. Versículo 28. Como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve. Fíjese que en el trono de Dios aparece el arco iris, una apariencia de arco iris que está en las nubes, también se mencionan las nubes, como en el día que llueve. Así era al parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba conmigo. Entonces vemos que en el trono de Jehová, o sobre Jehová, aparece un arco iris y una nube. Que es lo mismo que aparece este ángel en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1, como lo acabamos de leer. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza. Y eso es lo mismo que vio Ezequiel en la visión del trono de Jehová y de la gloria de Jehová. Por lo tanto, Jesús es Jehová, pero la Biblia se lo menciona como un ángel, pues trae el mensaje que el Padre le dio para que nos diera a nosotros. También se nos dice que su rostro resplandeció como el sol. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 2, donde vamos a ver la transfiguración, cuando Cristo se aparece a Pedro, a Juan y a Santiago, tal como es, Dios sobre todas las cosas. Y esa apariencia divina se transfiguró, y Pedro, Juan y Santiago vieron la apariencia verdadera de Cristo, su divinidad que resplandecía como el sol. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículo 2. Dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Ahí vemos que Cristo, cuando se transfiguró y se presentó delante de Pedro, de Juan y de Santiago, tal como Él es Jehová, entonces ahí su figura, su apariencia física, se divinizó, y lo que apareció delante de Pedro, de Juan y de Santiago fue un rostro iluminado como el sol, y su vestidura se convirtió en blanca como la luz. Ese mismo blanco que aparece a Juan, que aparece a Daniel, que está simbolizado en la vestidura del sacerdote común de lino puro, blanco, ceñido por el pecho por un cinto de oro de Ufaz. Lo que acabamos de leer era Mateo capítulo 17, versículo 2, la transfiguración. Pero también vamos a revisar ahora Apocalipsis capítulo 1, versículos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así: y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces no cabe duda que el ángel que aparece en Apocalipsis 10 es Jesús. Por lo tanto, ese ángel también es el mismo que aparece en Apocalipsis 8 delante del altar de oro del incienso, y que, ¿verdad?, tomaba el incensario de oro y ofrecía, ¿verdad?, su ministerio de intercesión por las oraciones de los santos que subían como olor
grato al Padre a través de el humo del incienso. Por lo tanto, vamos a entender que solamente el sumo sacerdote podía hacer esto en el lugar santo previo a ingresar al lugar santísimo para comenzar la etapa final de el plan de redención referente al día de la expiación o el juicio investigador. Vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 10, y con esto ya finalizamos, hermanos, este breve estudio. Éxodo, capítulo 30, versículos 1 al 10, donde vamos a ver que solamente el sumo sacerdote podía, ¿verdad?, ofrecer incienso y podía pararse delante del altar de incienso de oro que estaba en el lugar santo, como lo pudimos ver en Hebreos capítulo 9. Voy a volver a leerles Hebreos capítulo 9 para que se entienda bien que el altar del incienso está en el lugar santo. Por lo tanto, este ángel que es Cristo, que está en el capítulo 8 de Apocalipsis, presentando el incienso como oración grata al Padre, es Jesús, el sumo sacerdote, pero en el lugar santo. Vamos entonces a Hebreos capítulo 9, que lo acabamos de leer hace un rato, pero que vamos a leerlo nuevamente con mucho gusto. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Vamos entonces a leer ahora el libro de Éxodo capítulo 30, versículos 1 al versículo 10. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Verso 5. Y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca. Entonces hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca, como lo pudimos ver en Hebreos capítulo 9, versículo 2. Entonces se nos dice que el arca está dentro del lugar santísimo, y dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Por lo tanto, el altar del incienso se colocaba antes de atravesar el velo del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, el arca del incienso estaba en el lugar santo, pero era el último mueble antes de ingresar al lugar santísimo. Por lo tanto, en Apocalipsis 8 se nos está mostrando a Jesús en su ministerio en el lugar santo, pero ya cercano a comenzar su ministerio en el lugar santísimo, porque el último mueble o la última etapa del lugar santo es el altar del incienso, que se presenta frente al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde se encuentra el arca. Vuelvo a reiterar el versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Cada mañana. Por lo tanto, eso quiere decir que ese es su oficio en el lugar santo. Aarón, como sumo sacerdote, vestido de lino blanco, ceñido con el pecho de un cinto de oro, se presentaba cada mañana en el año en el lugar santo, antes de ingresar al Santísimo, para quemar incienso. Ahora, él ingresaba solamente una vez al año al lugar santísimo. Por lo tanto, cada mañana en que quemaba incienso en el altar, era en el lugar santo, que estaba previo a pasar el velo al lugar santísimo. Porque cada mañana, o sea, todos los días, y al Santísimo ingresaba solamente un día, una sola mañana y un solo día. Vamos entonces a continuar con el versículo 7.
y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aderezare las lámparas lo quemará. Verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso sobre él, incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones será muy santo Jehová. Por lo tanto, solamente el sumo sacerdote podía pararse delante del altar del incienso a quemar incienso, y este altar estaba delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza y las tablas de la ley. Así que, hermanos queridos, hemos ido finalizando este estudio y vamos a finalizar con la apertura del lugar santísimo en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19, que dice lo siguiente. Dice allí la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Ven? La séptima trompeta que aparece en Apocalipsis 8 fue tocada por el séptimo ángel. ¿Cuándo? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. El libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 25, 26 y 27, se nos habla de la obra del cuerno pequeño o del papado, que es el que tiene el reino de Dios aquí en la tierra. Junto con Satanás, pues el hombre de pecado, el anticristo, el papado, es representante del diablo en la tierra, pero se hace pasar por cristiano. Por eso es el anticristo, aquel que se opone a Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, este anticristo es el que está gobernando. El papado es el que gobierna el mundo. Lo ha hecho toda la historia desde que existe el papado. En la Edad Media lo está haciendo ahora, recuperando su poder que perdió cuando sufrió la herida de muerte y que ahora se está sanando según el libro de Apocalipsis capítulo 13. Pero se nos dice que cuando él finalizara la obra de perseguir al pueblo de los santos y de cambiar los tiempos y la ley, en tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, en los 1260 años, 3 años y medio que comprenden, el año 538 al año 1798, que comprenden 1260 años proféticos, que es el tiempo en que dominó el Papa. Entonces, después de ese tiempo, se iba a sentar el juez y le iba a quitar su dominio. Y el dominio, según el versículo 26 y 27 de Daniel capítulo 7, será entregado a los santos y a Cristo. Por lo tanto, es en el juicio investigador, como lo dice Daniel 7, en que se le devuelve a Cristo la posesión de la tierra, que Adán se la entregó a Satanás, como Satanás mismo dio testimonio en el libro de Job, cuando dijo: mío es la tierra, a mí me fue dada. ¿Quién se la dio? Se la dio Adán. Y cuando Satanás quiso tentar a Cristo, le ofreció los reinos de la tierra, pues dijo: a mí me fue dado. O sea, estos reinos, el príncipe de este mundo, como decía Cristo, es Satanás. Por lo tanto, el reino que Satanás tiene a través del papado le será quitado en el juicio investigador, como reza Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Por lo tanto, la séptima trompeta comienza, o es tocada cuando comienza el juicio investigador de los muertos, como vamos a ver ahora, que es el tiempo en que se le quita el reino al papado y le es entregado a los santos y a Cristo, y por ende al Padre. O sea, recuperan el poder de la tierra que fue entregado por Adán a Satanás. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones. Y ha venido el tiempo para que los muertos sean juzgados. ¿Cuándo comienza el juicio de los muertos? Al sonar la séptima trompeta, cuando comienza el juicio al papado, a la iglesia cristiana, a los muchos, para ver quiénes son los escogidos.
De los muchos llamados, ¿quiénes son los escogidos de la iglesia? ¿Quiénes irán con Cristo sellados al cielo para vivir con Él eternamente y gobernar con Él? Y se han airado las naciones y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Verso 19 y el más importante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. No cabe duda, y se apareció el arca, dentro está las tablas de la ley, por lo tanto la ley no ha sido abolida, y apareció la ley para llevar adelante el juicio de los muertos al sonar la séptima trompeta, para de esa manera quitarle el poder al papado, representante de Satanás en la tierra, el anticristo, y devolvérselo a Cristo, y con ello también al Padre y a todos los santos. Para finalizar en el capítulo 8, existe un pasaje en que muchos se confunden, que es el pasaje del versículo 5, que dice que el ángel que estaba frente al altar del incienso tomó incienso del altar, lo puso en el incensario de oro y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces, truenos, relámpagos y terremotos. Eso lleva a confusión a muchos hermanos pensando que esto se va a realizar en el futuro. Pero no es así. Si ustedes hacen un estudio bíblico, se van a dar cuenta que cada vez que un santo como el rey David o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como lo dice el libro de los Hechos, en referencia a los apóstoles, hicieron plegaria a Dios debido a la persecución o a la aflicción que estaban sufriendo, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, elevaron sus voces al Señor. Esta oración subió como incienso y fue oída por Dios, y Dios se iró y mandó sus juicios contra los enemigos de su pueblo y por ende contra sus enemigos en tiempos de David y en tiempos de los apóstoles, en tiempos de Jeremías y en tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto que Dios se aira y manda sus plagas no es solamente del tiempo del fin, sino que lo vemos también en Egipto con las plagas, cuando el pueblo de Dios también oró y el Señor oyó y se manifestó su ira a través de estas plagas. Y hubieron truenos, voces, relámpagos y granizo. Haciendo finalmente esta corrección y aseveración, hemos finalizado este estudio. Si le gustó el estudio, por favor, le vuelvo a reiterar, compártalo, apóyeme con un like y suscríbase a mi canal. Y tenga presente que Cristo ya viene. Maranata. Muchas gracias.